Agradezco que esté aquí a Paco Ignacio Taibo. Bienvenido, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar con un escritor, un historiador, una persona que tiene una presencia pública muy destacada. Paco Ignacio Taibo II, ¿cómo te quieres que te diga? Me es igual, fue un pacto de caballeros entre mi padre y yo, y ahora que tenemos libros los dos, ¿cómo firmamos? Y bueno, sale mi padre a las 2 de la mañana un día, tomándose una Cuba Libre nocturna, dijo, pues 2, y le dije, ¿no te suena muy monárquico? Y dijo, Segundo. pues como los pelotaris, ¿no? Los pelotaris en aquella época en el frontón llevaban, como había el mismo apellido repetido eternamente por vascos, dije, pues como los pelotaris, dije, bueno, pues órale, el 2, yo me pongo un 2 después de mi nombre y yo un 1. Y al día siguiente firmó su columna con un 1. Con un 1. Sí, mi padre era... Con un 2. Y yo mi primera novela con un 2. Pero no segundo, porque eso ya sonaría todavía peor. Bueno, Marina firmó durante un tiempo sus artículos de prensa como Marina Taibo 3. Paco Ignacio Taibo II, pues gracias por estar aquí. Le cuento al auditorio por qué estás aquí. Porque ayer que analizábamos el panorama editorial y un poco pensando qué podríamos ofrecerle a nuestro auditorio en esto que está ocurriendo en nuestro país sobre el tema energético y petrolero, que es el tema principal por muchas razones, se analizó y se comentó el artículo de Germán Martínez Cázares, lo mencionó incluso Lorenzo Meyer este lunes, que llamó Cárdenas ha muerto, y tocó una fibra importante. El Cárdenas ha muerto del expresidente del PAN, pues ha generado reacciones como las que Jorge Alcocer publicó en el propio diario Reforma, una carta que envió muy crítica, llamó al asunto una canallada. Dice, la canallada de Martínez Cázares no tuvo límite, lo retrata de cuerpo entero, en su talante mental y político es un ser despreciable, una carta muy fuerte en el propio periódico Reforma. Y bueno, dijimos, ¿qué tal si para el auditorio presentamos puntos de vista contrastantes o altamente contrastantes respecto a una figura como la de Lázaro Cárdenas? Que tal como lo comentabas, Paco Ignacio, antes de que iniciáramos al aire la conversación, esta figura de Lázaro Cárdenas pues ha sido utilizada como una referencia en una campaña muy intensa gubernamental para promover una reforma, y se quiso hacer pasar esta reforma promovida por Enrique Peña Nieto como una reforma cardenista, por el símbolo y por la importancia que ha tenido históricamente y tiene una figura como la de Lázaro Cárdenas. No es cualquier cosa que se haya usado la efigie, la imagen, la idea de Lázaro Cárdenas durante la campaña promotora de esta reforma que está en la fase final de conclusión. Entonces, bueno, el caso es que invitamos a Martínez Cázares a este ejercicio, pero simplemente pues no hubo respuesta afirmativa al respecto de poder contrastar con alguien como tú, precisamente lo que Lázaro Cárdenas significa para un país. Solo para tomar el hilo, Paco Ignacio Taibo, de esto que es la historia y el motivo de tu presencia aquí, un funeral con asombroso tino. Los diputados perredistas organizaron en el Palacio Legislativo unas pompas fúnebres por la muerte de Lázaro Cárdenas. Acierto total, escribe Germán Martínez. Efectivamente, la reforma energética lo mató y ojalá su obra jamás resucite. Hay párrafos como el que leo también a continuación. Lázaro Cárdenas forjó una memoria de la revolución para legitimar sus actos de gobierno, y con este legado comenzó una tarea de falsificación de la vida pública, donde confundió Estado, revolución, partido, gobierno. Precisamente el acto de expropiación petrolera de 1938 significó, dice el expresidente del PAN, significó la consolidación de esa cultura estatizadora, colectivista y presidencialista sembrada con fervor por Cárdenas, causa originaria del despilfarro de Pemex en nombre del pueblo. Cárdenas mostró desprecio por la propiedad privada, también escribe, la intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más y a fondo, sostuvo Cárdenas en su propuesta presidencial, y sus aventuras populistas acabaron con un rotundo fracaso. La corrupción sindical en Pemex, dice en otra parte del artículo, se incubó por esa cultura gremial donde se afiliaba obligatoriamente a los trabajadores al partido oficial a cambio de impunidad. Y otra parte, Paco Ignacio Taibo, que recupero para esta mesa en donde estaremos escuchando tu propio análisis de Lázaro Cárdenas y lo que esto significa.
¿Qué son los pasivos laborales de Pemex o Comisión Federal de Electricidad sino inercias y herencias de una cultura clientelar cardenista donde la responsabilidad financiera importa un comino? Divinizar a Cárdenas le costó mucho al país. El régimen priista poco a poco se alejó de su pasado. El PAN le dio una victoria al futuro y a la modernización. Hay conceptos políticos, así cierra Martínez Cázares en este texto de Cárdenas ha muerto, hay conceptos políticos repugnantes y difuntos que apestan. Wow. Es la pluma de Germán Martínez Cázares. Se desató la caverna. ¿De qué estos neandertales de la derecha, de dónde salen, no? Porque, a ver, yo entiendo que el cardenismo resulta en términos de memoria muy molesto para un pensamiento conservador arraigado. Incluso entiendo la molestia que este pensamiento conservador tiene contra Cárdenas, al que le atribuyen la paternidad del estilo priista de gobernar. Pero resulta a todas luces injusto. Es como si de repente le echaras la culpa a Jesús de Nazaret por las cosas que hizo el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Es que lo estaba incubando, ¿no? Digo, no, es absolutamente desproporcionado. Y la valoración de Cárdenas es absolutamente analfabeta. No tiene ni idea. No se ha puesto a leer en serio la historia de México y lo que pasó en aquellos años. Lo que él llama una aventura populista, y aceptémoslo, ándale pues, órale, una aventura populista. Pues es una serie de medidas generadas desde el gobierno con consenso nacional, con amplio consenso nacional, que alteraron la vida de este país, que la cambiaron para bien. No hay duda, no hay ninguna duda, que la expropiación petrolera tiene dos elementos de peso en sí misma. Una de ellas es la acción que permite que las compañías extranjeras dejen de estarse burlando de la legalidad mexicana, ¿sí? Y por lo tanto las ponga en orden y por lo tanto recupere el petróleo para el uso del petróleo como una fuente de desarrollo, que canalice la renta petrolera a educación y salud. Pues este país no hubiera cambiado de una manera tan profunda si no llega a ser por esto. Y la segunda, le devolvió a este país orgullo nacional. Con la reforma peñista que está a punto de concluir en estas leyes secundarias y lo que está sucediendo en estas horas, ¿coincides con Martínez Cázares que Cárdenas ha muerto? No coincido con Martínez Cázares en que ellos quieren matar a Cárdenas. Es uno de sus intereses. El PRI, con todo cinismo, lo quiere matar por la vía de negarlo en los hechos y en la práctica. La reforma es el anticardenismo. Llevamos 2 temblores en la Ciudad de México y es porque Cárdenas está pataleando en el Monumento a la Revolución, ¿sí? En ese sentido, sí. Y como él dice, su presidente Peña Nieto. Qué curioso esta alineación de la caverna panista más retrógrada en términos de pensamiento social, con la figura de Peña Nieto, al que le dicen, y ahora, siguiendo nuestras instrucciones y nuestro programa, Peña Nieto, nuestro presidente. Caray, interesante cómo se reformula, ¿no? Pero lo que hay es verdaderamente un desconocimiento profundo de la historia y una visión hipersesgada. Estaba hablando a nombre de una vieja tradición, la tradición de los varones económicos, ¿no? Que se incrustaron en el aparato del Estado en el porfirismo y que construyeron esta idea de el Estado sirve para que hagamos negocios, ¿no? Por su voz habla Ramón Corral, el vicepresidente y hombre duro de la Sonora porfirista, los Limantur. Tienen tradición estos cuates, los cristeros, y de repente desaparecen en términos de formas. Ya nadie va a encapuchar la figura de Juárez como los antepasados del señor Cázares hicieron, pues, ¿no? A poner una capucha a Juárez en el hemiciclo, porque la mirada de Juárez le resultaba una mirada molesta. No, los modos cambiaron. El funcionario priista, muy próximo a Cázares en términos de mentalidad, ¿sí? El Estado soy yo y el Estado es para usarlo, tenía retrato de Juárez atrás.
Un poco se ponía medio verde don Benito, de tanto ver cómo metían la mano en los cajones los ministros, pero tenía retrato atrás. El panismo cavernario como quitó los retratos de Juárez, esa famosa historia de que de repente Krill se vio en la puerta de su despacho con 30 y tantos retratos de Juárez y no sabía qué hacer con ellos, que le habían mandado los otros ministros. En ese sentido, pues el anticardenismo opera igual. Pero Cárdenas es de veras el centro de un momento apasionante. Acabo de estar en Sonora haciendo un documental sobre los yaquis basado en el libro que escribí. No es discutible. Después de abusos, ilegalidades, masacres, para robarles el río, ¿sí? En complicidad los varones, el Estado, el ejército, Madero los traiciona, Obregón los retraiciona porque los usa como fuerza militar y luego los reprime e incluso les lanza una guerra con aviones sobre los territorios yaquis. Y es Cárdenas el único que reacciona ante la petición de los yaquis de hágasenos justicia, que expropia tierras para devolverlas a la comunidad. Cardenismo es eso, el cardenismo es la expropiación de la laguna, que se dice pronto y fácil. El cardenismo es un impulso tremendo a la educación en el campo. Este país dio un salto al siglo XX, ¿sí? Diría el expresidente del PAN, también es el clientelismo, es el corporativismo, son las maneras y modos priistas históricos. Bueno, sí, como todo el mundo sabe, Jesús de Nazaret es culpable de que la iglesia haya organizado una cruzada contra los cátaros 11 siglos después. No hay mucha bronca, todo el mundo sabe que en el origen resulta muy tonto, ¿no?, decir esto así. Es como si dijera que este hombre es el portavoz ideológico del sector más conservador de la sociedad mexicana, irresponsable de que les hayan cortado las orejas a los maestros socialistas. El señor Cáceres seguro tiene una navajita que heredó de un tío suyo no, esas cosas no son así. Es cierto, la génesis del corporativismo no solo está Cárdenas, está Calles mucho antes que él, está Obregón mucho antes que él. Los gobiernos de la postrevolución generaron una estructura clientelar que se fue desarrollando, creciendo y pervirtiendo al paso de los años. Pero lo curioso es que Cáceres no atenta contra ella. Yo no veo ninguna denuncia en su texto, no de Cárdenas, sino del jefe de los petroleros sindicales que regala Maseratis a su hijo, Ferraris, ¿no? Eso no. Contra esa parte del Estado priista de su presidente Peña Nieto, con esa no pateemos el pesebre, ¿no? No, lo que hay es una diatriba brutal contra la esencia del pensamiento cardenista y lo que tiene de progresista y de popular, y por lo tanto la defensa a ultranza de la reforma. Ahora yo pregunto, ¿la reforma no va a tener un tinte corporativo? ¿En la reforma no va a haber extrañas compañías mixtas transnacionales con exfuncionarios de alto nivel del panismo en regímenes pasados? Si se atreve a decir esto públicamente, y si se atreve a decir no, en nuestras filas no están los que están creando compañías para hacer negocios turbios con la reforma energética, me parece interesante como fenómeno. No lo creo. Creo que tienen hasta las cejas, están metidos en el negocio que va a generar la reforma. Además el uso de la palabra reforma ya me tiene mal humor. Reformas las de Juárez son pendejadas. Paco Ignacio Taibo II, Lázaro Cárdenas como figura eje simbólica, utilizada por unos y por otros, porque al final de cuentas ese es parte del asunto. Así como vimos cartelones, campañas, televisión, usando la imagen de Lázaro Cárdenas, es la misma imagen, la misma figura, el mismo busto que usaron los perredistas hace unos días en el Congreso para escenificar un funeral, el segundo funeral de Lázaro Cárdenas. ¿Qué dices de eso? ¿Qué dices de la izquierda que recurre ya en esta fase, de la izquierda en el Congreso, ya en esta fase, a la figura de Cárdenas? Cárdenas es Cárdenas, y la congruencia de asomarte a su pasado y a sus hechos y hacerlos propios y convertirlos en herencia tiene un sentido y una lógica. Somos quienes somos porque venimos de donde venimos. Nuestro pasado se hace reflexionando y adoptando parentescos, amores, cariños, afinidades. A mí me sigue poniendo al borde de las emociones ver a la gente colectando ahí el puerquito para pagar
las indemnizaciones petroleras. Me emociona leer una crónica extraña sobre cómo los ingleses estaban mandándonos un acorazado a las costas de Tampico y cómo los petroleros dijeron, si llega quemamos los pozos, ¿no? Me emociona esta inmensa participación del pueblo en fenómenos de una riqueza enorme. Sigo pensando que agradezco a Cárdenas la existencia del Politécnico, que cuando voy a una normal rural que ahora están empeñados en destruir, ¿sí? Es parte de una idea de que el campesino puede llevar a sus hijos a volverse maestro para que vuelvan a las comunidades. Una idea absolutamente sana, ¿sí? Cuando veo la inmensa infraestructura en seguridad social que en este país se creó y que han estado destruyendo y despedazando. Si ves los teatros del Seguro Social convertidos en lugares donde ahora se hacen fiestas de 15 años por renta, dan ganas de llorar, pero al mismo tiempo ves los teatros y dices, bueno, aquí hay una génesis cardenista, la idea de transferir la riqueza petrolera a educación, salud. Entonces, ¿cómo no lo vas a querer al general? No, es muy coherente. Eso que de repente decide mandar armas a Etiopía, cuando era un conflicto internacional, se estaba metiendo en líos, hombre. O la decisión de permitir que Trotsky se exilara en México, con lo cual se metía en líos con todo el mundo, con la derecha y con la izquierda ortodoxa stalinista, ¿no? O su relación con la República Española, que es memorable, ¿sí? La lista es larga, debes saber que ponerse a leer de nuevo la historia del cardenismo para valorar en justicia un personaje como Cárdenas. Y entiendo que este señor, cuyo apellido tiendo a olvidar, yo los que no me gustan los olvido luego. Martínez Cázares, el expresidente del PAN. El expresidente del PAN. Debía volver a ser presidente, pues ya tiene, le gusta Peña Nieto, pues ya tiene todo para ser presidente de nuevo. Sus odios son comprensibles. Cárdenas es antítesis, ¿no? ¿Qué está en la mentalidad? El libre juego, el capitalismo de libre juego, pues el capitalismo salvaje, ¿no? El de no se metan, déjennos hacer negocios, no estorben, ¿no? Y los pobres, pues los pobres son bajas colaterales en la guerra del sistema, ¿no? ¿Y por qué les vas a regalar a una comunidad campesina un horno o una procesadora de nixtamal o una vaca? ¿Por qué? Oscuras intenciones, aventura populista. Que de repente el uso del término populista que se ha puesto de moda últimamente para calumniar toda medida popular, me parece muy ejemplificante. Lo contrario de populista sería antipopular. Antipopulista. No sé qué concepto quepa frente a este planteamiento. ¿No? O sea, no se te ocurra regalarle una vaca a una comunidad campesina, eso es pecado. ¿Qué tipo de pecado? Es un pecado de aventura populista, ¿no? Es corporativismo. No, coño, es que le está regalando una vaca a una comunidad campesina, ¿sí? Que haya un doble manejo, que en el proceso de la historia te hayan pervertido las cosas, no quita la expropiación de la laguna, lo que hizo con los yaquis, la relación con las comunidades indígenas, el Politécnico, la República Española, las armas para Abisinia. Coño, no le voy a pedir a Cáceres que respete a Cárdenas, sería un contrasentido. Lo único que le voy a pedir es que lo odie con más información, ¿no? Déjame, Paco Ignacio Taibo, regresar después de la pausa. 9 de la mañana con 6 minutos en esta conversación con Paco Ignacio Taibo II sobre Lázaro Cárdenas, sobre esto que, bueno, es una discusión que se abre a partir de un texto escrito por un expresidente del Partido de Acción Nacional en el diario Reforma, que es Germán Martínez Cázares. Fue el punto de arranque, digamos, de la idea de hablar de esta manera sobre la figura de Lázaro Cárdenas. Lamentablemente no pudimos tener la presencia del propio Martínez Cázares que pudiera defender su dicho y poder al aire de otra manera, además de su presencia pública en el periódico, pues lo que aquí ha planteado. Y no es cualquier cosa, porque como decíamos en el corte, Paco Ignacio, estamos hablando finalmente de una serie de referencias
muy ofensivas al final de cuentas, porque esta última parte donde dice que hay conceptos políticos repugnantes y difuntos que apestan, hay una connotación bastante agresiva, me parece, a una figura histórica como la de Cárdenas. Muy de oligarca, ¿no? Esos sucios pobres que molestan, esos loquitos, qué lástima que no vino este hombre. Hubiera sido divertido poder enterarnos de la ausencia de profundidad de sus ideas respecto Pero bueno, al cardenismo. dejemos que el artículo está ahí, que has comentado sobre el tema, y déjame ir, Paco Ignacio, al tema de lo que significa para una sociedad estos referentes de sus héroes, sus próceres, los hechos que marcan una identidad nacional como fue la expropiación petrolera, este tipo de elementos que al final de cuentas para una sociedad, para un país, para una comunidad, pues acaban siendo cohesionadores importantes que dan sentido de identidad, de pertenencia a un país, etcétera. Mira, Miguel ¿O para qué sirven los héroes? Miguel Bonazo contaba que siguiendo la primera campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en una gasolinera en Guerrero, se acercó un indígena y le dijo, ¿usted va con ellos? Y Miguel dijo, sí. Dijo, porque ahí va don Lázaro a ver a Emiliano. Y Miguel quedó fascinado porque dice, solo en México este sentido de la historia tiene este nivel de profundidad, ¿no? Yo le decía, mira, hazte un retrato de situación. No hay taller mecánico de la Ciudad de México hacia el norte en que las gorditas en bikini no vayan acompañadas de una foto de Pancho Villa. ¿Sí? Hay una especie de transidentidad histórica en México identificativa. La gente se identifica con el Villa, que es la venganza de los fregados, de los desposeídos, con el Lázaro que le da orgullo, el orgullo de la expropiación. Tantas hemos perdido, una que hemos ganado, les quitamos a las transnacionales el control del petróleo y la ganancia, evidentemente. ¿Sí? Estos símbolos identificatorios que hacen lo mexicano con más poder que las canciones de Pedro Infante, ¿sí? Son esenciales. Patria se hace con eso, se hace con este material de identidad entre el pasado y el presente y de toma de partido, cuando te identificas con ciertas cosas. Yo me pregunto, la caverna conservadora, ¿quiénes son sus símbolos de identidad? ¿Con quién se identifica? Se identifican con los cuadros de Limantour, con trajecito de 3 piezas, elegante, siempre elegante. Se identifican con Reyes, el general, ¿no? El general golpista, el que dirigió el golpe contra Madero, al fin y al cabo. Se identifican ¿con quién? ¿Cómo construyen su identidad nacional? Durante un tiempo y en broma nosotros decíamos que se sienten hijos de los varones porfiristas y nietos de Hernán Cortés. Fernández de Ceballos era un poco esta presencia que establecía la continuidad histórica entre Hernán Cortés, con puro, con gachupín y potente, por lo tanto odiaba la noche triste, y luego se identificaba con los banqueros, con el mundo del gran dinero, ¿no? Los estadistas. Y llegarán a tanto como para identificarse con don Porfirio. Sí, han pedido eternamente el regreso de sus huesitos, aunque dijimos que nos ponemos en la carretera de Oaxaca y no nos dejamos pasar del cementerio francés donde está. Y llegan a identificarse con Victoriano Huerta. No, ese es como sucio, ¿no? Ahí no, es difícil establecer símbolo de identidad. Además era demasiado borracho y marihuano, y además no, es como sucio, no construye identidad nacional. Pero de alguna manera tienen que encontrar elementos de identidad. Y evidentemente, calles, ¿les gustará calles? ¿Tendrán fotos de calles en sus oficinas? ¿No? Yo me imagino al más sabio de toda la nueva emergencia panista, que era Cloutier, que tenía una componente civilista, ciudadana, creaba sus identidades con la inteligencia católica de los años 20. Vasconcelos estaba muy bien para él, pero Vasconcelos ha de ser un hombre de aventuras populistas. Llevar la Ilíada a una ranchería es una aventura populista, ¿no? ¿Quiénes ponen en sus despachos? Tendría curiosidad por saberlo.
Desde aquí públicamente le preguntamos a Martínez Cáceres de quién tiene fotos en su despacho. Volvemos después de la pausa. Estamos en esta mesa con Paco Ignacio Taibo II, en esto que desde luego marca la historia del país. Lo que vaya a ocurrir es un asunto que queda todavía en la interrogante, qué tipo de procesos van a venir, qué tipo de situaciones se van a vivir en los próximos años, pero de que se cambiaron ejes en lo que corresponde a un modelo económico y de desarrollo que había dejado esa parte intocada, que es la de la energía y el petróleo. La apertura comercial ya tiene años atrás, pero esa parte había quedado cerrada, había quedado protegida, había quedado encapsulada, a pesar de que toda la lógica económica se conduce y se ha conducido por la apertura y el libre comercio y demás códigos de esta naturaleza. Y creo, Paco Ignacio Taibo, que pues entre otras cosas se había dejado en ese sentido porque siempre se ha tenido la idea, o se tuvo la idea, mejor dicho, de que era algo intocado, porque si se le movía algo a petróleos mexicanos, si se abría de la forma en que se ha abierto en ese momento, podía generarse una reacción social totalmente incontrolable. Se llegó a pensar durante muchos años que una reacción de la población frente a una eventual apertura petrolera, pues podría ser inmanejable política y socialmente. Sin embargo, lo que ha sucedido en México es algo que vale la pena escuchar tu análisis, en donde ha habido sí oposición, sí ha habido algunas manifestaciones diversas de gente que se inconforma con la reforma, hay algunos que la defienden también públicamente, pero en lo general, primero, no me parece que se haya convertido, como debió haber sido, en un tema de debate social, en un tema que se discutiera en los cafés, en un tema que se discutiera en las mesas de las familias, en un asunto que fuera parte central de los medios de comunicación abiertos, cerrados y alternativos. Esos componentes propios de lo que uno esperaría de una vida medianamente democrática no estuvieron a la mesa desde mi muy humilde punto de vista. Y lo que tenemos hoy es una reforma a punto de consumarse. Contrarreforma, contrarreforma. Y un momento donde la propia sociedad y la propia política está sorprendida, creo yo, de lo que no pasó y de lo que también pasó en términos de una apertura pues insospechada hasta hace muy poco tiempo. Sí, es eso. Lo que ocurre es que hay un encadenamiento. Elecciones triunfantes por la maquinaria de la compra del voto, y luego la cadena interminable de las reformas. Antes de empezar la presidencia Peña Nieto ya tienen en las manos el regalo que le hacen de la reforma laboral. Y luego una tras otra, tras otra, tras otra, sin tiempo de reacción social. La ley de playas pasó inadvertida. La de playas, sí. Y de repente tú dices, espérame, ya no puedo nadar como podía en todas las playas de este país. No, algunas ya se privatizaron, la entrada al mar está privatizada. Y pasó inadvertida. Sí. Que era como ofensiva además, ¿no? Era insultante. Y una tras otra, tras otra, tras otra. Yo creo que la acumulación ha producido dos cosas. Por un lado, una opinión en contra. Yo sí creo que mayoritariamente la gente en este país tiene una opinión anti-reformas. Y al mismo tiempo un fenómeno de espera para ver cómo estas reformas repercuten en la vida cotidiana, donde gran cantidad de gente está esperando a ver en qué se traduce todo esto. Y en cuanto lo ven, empiezan a movilizarse por sectores. Cuando los locatarios ven que la reforma hacendaria les afecta profundamente, empiezan a moverse. Cuando los médicos vean la que se les viene encima, los médicos de la salud pública, las enfermeras, los maestros llevan 2 años ya de movilización continua. Y la característica fundamental, yo creo que es la clave de la desesperación, es la imposibilidad de conjuntar todas estas respuestas sociales contra el conjunto de las reformas, ¿no? Es raro este país. El 19 de noviembre de 1910, el ministro de Gobernación le mandó un telegrama a Porfirio Díaz
lo cual me parece una tontería, porque de Bucareli al Zócalo podía haber mandado un mensajero en lugar de mandar un telegrama, pero el muy menso no se dio cuenta de que estaba haciendo historia, y que por lo tanto el telegrama se iba a ir a los archivos. El telegrama decía 19 de noviembre de 1920, el país está en absoluta calma. 19 de noviembre de 1910. El país está en absoluta calma. Sí. Menos mal. Bien, bueno, ¿qué podríamos decir? El país se encuentra en una relativa calma en cuanto a la respuesta social a la reforma. Pues vaya a saber, un día de estos explota por cualquier esquina. Hay un montón de agravio acumulado. Todo el mundo tenemos agravios acumulados. A mí me golpea la nueva ley de Hacienda como profesional y escritor, ¿sí? Para mí escribir un libro es un trabajo de 3 años, y de repente me juntan en un solo año las retenciones y los etcétera. El costo de la vida nos está pegando a todos y va a ir creciendo. La gasolina, con todo cinismo, aumenta. La gasolina que bajará de costo aumenta todas las semanas. Eso no prometieron, dicen. No prometimos que bajaría el precio de la gasolina. De otras cosas puede ser. Eso no lo prometieron. Qué raro, porque prometen todo. Bueno, yo ya no sé si lo prometieron, pero ya dijeron que no lo prometieron. Bueno. que eso no lo esperes. Bien. Paco Ignacio Taibo, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación, donde, bueno, al final de cuentas sí que tiene sentido hablar de Lázaro Cárdenas, sí que tiene sentido hablar del momento histórico que se vive, hacia dónde se dirige nuestro país una vez que se dan estos pasos, estos quiebres, estas decisiones que, como has dicho, bueno, pues han sido una tras otra. No se ha permitido, dijiste con mucha claridad, el tiempo de reacción. O sea, hay una acumulación de asuntos de gran importancia, con, ya no sé si son 14 reformas o las que hayamos ido contabilizando a lo largo de estos meses, y un procesamiento también en términos legislativos muy cuestionable. Es decir, un conjunto de situaciones que marcan una manera de establecer nuevas reglas del juego para un país que es el nuestro. Volvemos después de la pausa. En la parte final de esta conversación con Paco Ignacio Taibo II, en esta revisión de lo que pasa en México, del alcance que Paco Ignacio ve sobre lo que está sucediendo en este momento, de lo que provoca un análisis como el que hizo el expresidente del PAN en el artículo de ayer que comentábamos, el artículo del lunes que comentábamos esta mañana, lo que representa, lo que debería representar Paco Ignacio para una sociedad, hablar de sus héroes, de sus próceres, de lo que representa todo esto para un país como México. Así que bueno, pues yo creo que es afortunado que se abra el debate sobre la valoración justa de la figura de Cárdenas. Es afortunado, y que la voz de la caverna diga: lo odiamos, qué bien que está difunto, aventurero populista, que lo digan, y entonces podemos decir: sí, bueno, cuéntamelo de nuevo, cuéntame el reparto agrario de la laguna, lo que significó, cuéntame el acto de verdadero heroísmo político de poner a las compañías extranjeras, no de rodillas, con los riesgos además que había, ¿sí? La fundación del Politécnico, ¿no te gusta el Poli? ¿Te parece que es así como para la roña, para la plebe? ¿No? Y bueno, discutir todas estas cosas y darle a Cárdenas el lugar que se merece. Yo creo que Cárdenas es, en una historia de presidentes muy desafortunados, que nunca nos merecimos los mexicanos, Cárdenas es una figura entrañable, maldita sea. Cárdenas es una figura que tiene una capacidad, con todo lo hierático que era, y lo cerrado, y lo poco cálido que resultaba en términos de imagen pública, es una figura para quererle y mucho, ¿no? Paco Ignacio Taibo, gracias por estar aquí. Cuéntame, para cerrar, sobre los libros, sobre leer en libertad, sobre lo que estás haciendo y está en camino. Vamos a tomar uno de los foros del Zócalo, la feria de octubre del Zócalo, y estamos preparando sabrosísimos debates, mesas redondas, presentaciones, invitados, etcétera, en octubre. Y ahora estamos en Reforma, en un tianguis callejero en Reforma, donde también el debate está a la altura abierto. de qué. Entre La Palma y El Ángel estamos. Acabamos de regresar de una experiencia muy interesante en Huauchinango, Puebla,
que es la primera vez que llevamos el tianguis a una comunidad semicampesina, que fue un éxito grande. Tuvimos 2 grandes ferias del libro en Texcoco y en Azcapotzalco, grandes, y una súper exitosa en esa. Lo cual vuelve a demostrar algo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo: en este país sí se lee. Paco Ignacio Taibo, gracias por estar aquí esta mañana. Un abrazo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con otros asuntos que le queremos informar.